¿Sientes pesadez? ¿Has notado un aumento de tamaño y enrojecimiento? ¿Sufres de un dolor insoportable o es solo una incomodidad en los testículos y no sabes qué hacer? Quédate, este video es para ti. Hola, soy el Dr. Roberto Villagómez, soy urólogo y especialista en dolor testicular. ¿Cómo están, uroamigos? Espero que muy bien. Y si no es así, seguro este video te ayudará. ¿Te preocupa algo en esta zona y quieres saber qué hacer? Más adelante te explico 3 formas de calmar el dolor testicular. El dolor testicular es un motivo de consulta muy frecuente. Es algo que me preguntan mucho en mis redes sociales, que si no las conoces te las dejo en la descripción para que te suscribas, nos regales un follow y veas el contenido que hemos creado para ti. El dolor en el testículo es frecuente y nos puede pasar en todas las edades. Ahora, a través de los medios digitales podemos encontrar mucha información incorrecta que lo único que hacen es preocuparnos demasiado sin un motivo real. Otras veces buscamos remedios caseros por miedo de ir al médico y lo único que obtenemos es retrasar la atención médica de enfermedades que sí necesitan una revisión médica inmediata, que puede ser incluso de horas para poder evitar complicaciones. Por eso, hoy te quiero hablar de salud sin mentiras y que sepas cuándo debes acudir a un médico especialista en urología. Sin más, comenzamos. ¿Por qué a los hombres nos duelen los testículos? Existen diferentes razones por las cuales hay dolor testicular. Número 1, orquitis o epididimitis. Esto es la inflamación del testículo o el epidídimo o los dos al mismo tiempo. Este dolor es progresivo. Conforme van pasando las horas y los días, cada vez se vuelve más intenso y se acompaña de un aumento de tamaño, enrojecimiento de la piel y aumento de temperatura local o incluso fiebre mayor a 38 grados, además de malestar general. Para saber por qué pasa esto, nos basamos mucho en la edad y por los antecedentes del paciente. En niños puede estar causado por infecciones virales. En jóvenes y adultos con vida sexual activa, puede estar relacionado a enfermedades de transmisión sexual o por el tipo de relaciones que practiquen. En adultos mayores se puede asociar a crecimiento de la próstata y un vaciamiento incompleto de la vejiga. Otra causa de dolor testicular es el varicocele. Es un dolor sordo, constante, incómodo, pero soportable, que se presenta más por las tardes o después de estar mucho tiempo parado de alguna actividad física que requirió esfuerzo abdominal. No es un dolor muchas veces específico del testículo. Se puede reflejar hacia el abdomen, sobre todo del lado izquierdo y del lado bajo del abdomen hacia la fosa ilíaca. Así es, del lado izquierdo. 90% de los casos se presenta del lado izquierdo. Cuando es muy severo, se pueden ver y sentir venas varicosas en el escroto, pero no hay un aumento de tamaño del testículo. Es más, se puede observar que el testículo izquierdo es más pequeño que del lado derecho, si el varicocele es muy severo. Número 3. Torsión testicular. Es un dolor intenso que llega de la nada, que es más frecuente en niños y adolescentes y muchas veces se presenta durante la noche o la madrugada, que los obliga a despertar. El dolor es tan insoportable que muchas veces no se puede tocar ni manipular el testículo. Esto es realmente una emergencia y se tienen menos de 6 horas para poder salvar el testículo y regresar sangre con oxígeno a esta zona, porque ese testículo se está infartando. Número 4. Cáncer testicular. El cáncer testicular, amigos, no duele, solamente es un aumento de tamaño no doloroso del testículo y cuando lo toca se siente duro como una piedra. Pierde la forma ovoidea y el testículo puede tener chipotes. Es importante acudir inmediatamente al especialista en urología para que te revise y solicite los estudios de imagen y laboratorio para confirmar este diagnóstico. Estas son algunas causas. Ahora, ¿qué hacer cuando te duele un testículo? Debemos identificar algunas de las características anteriores que te mencioné que nos ayudan a determinar un diagnóstico. Observa si el dolor testicular aumenta conforme pasan las horas o los días. Observa si hay un aumento de tamaño comparado el derecho con el izquierdo. Observa si existen cambios de coloración en la piel del escroto y cambios de temperatura local. Observa
si tienes algún otro síntoma asociado como ardor para orinar, fiebre, escalofríos o malestar general. Palpa si tienes consistencias diferentes, si la consistencia es dura, blanda o elástica. Si tienes algo de lo anterior, lo mejor es una revisión con un especialista en urología para que valore qué tipo de tratamiento o estudio de laboratorio y estudio de imagen se necesita para un diagnóstico y tratamiento correcto. ¿Qué es bueno para desinflamar los testículos? Mientras vas al urólogo, puedes hacer lo siguiente. Número 1. Aplica hielo local. Mete 5 a 10 cubos de hielo en una bolsa, machácalos, hazlos frappé y ponlos sobre el calzón por 10 minutos cada 8 horas. Si el dolor es muy intenso, puedes aplicarlo más frecuentemente. Número 2. Toma un analgésico de venta libre. Te va a ayudar mucho con el dolor. Número 3. Usa un calzón ajustado para tratar de no moverlo y así evitar que el movimiento aumente el dolor. Y finalmente, esta pregunta es muy frecuente, es muy buscada en internet. ¿Cómo saber si tengo cáncer testicular? Como les dije anteriormente, el cáncer de testículo no duele. Es un crecimiento sin dolor del testículo. Su característica principal es una consistencia aumentada, dura, y se pierde la forma ovoidea del testículo mientras va creciendo progresivamente. Cuando se detecta oportunamente, se puede palpar dentro del testículo alguna bolita, pero no necesariamente es dolorosa. Se puede llegar a presentar con dolor solamente en un 10% de las veces, pero generalmente no duele. Y esta es la razón por la cual acuden a consulta con tumores muy grandes. A pesar de esto, es un tipo de cáncer que tiene muchas probabilidades de curarse si se trata a tiempo y correctamente. Espero que esta información te sea útil y te hayas sentido identificado con alguna causa de dolor testicular y que puedas tomar la mejor decisión y acudir a un especialista a revisarte de manera oportuna. También ya sabes qué puedes hacer para mejorar el dolor mientras acudes a algún especialista en urología. No te olvides de dejar tu manita arriba, comparte este video y si quieres saber más o tienes alguna duda, suscríbete al canal y házmelo saber en los comentarios. Los estaré contestando personalmente. Nos vemos en la próxima.